inteligencia, ¿no? Y cómo podemos comer este tema, ¿no? Cómo podemos llevar esto a nuestro... Creo que el concepto más cercano a lo que estamos viendo en este momento lo tiene la antropología en el marco de cómo define la inteligencia. Define en tres momentos. Primero es básicamente el tema de acumular información. Esa información la tienes que volver conocimiento. ¿Cómo vuelves conocimiento? Con el uso práctico de esa información. Yo vi un meme hace un tiempo que salía un dibujito y decía, con su taza de café feliz, tal vez lo han visto ustedes, decía que estoy muy feliz otro día más sin usar binomio cuadrado perfecto. Está chocho ahí, ¿no? En su terraza. Es cierto, pasamos en colegio mucha información de que la que nosotros conseguimos en el colegio, no la llegamos a utilizar, ¿no? Y decimos, ¿cuándo voy a utilizar esto? Profesor de química, de física, etcétera. Eso entonces no se vuelve conocimiento y por ende no es parte de nuestro repertorio creativo. Ahí viene el segundo componente de la inteligencia, la creatividad, que es la capacidad de usar la información, volverla a conocimiento, vincularla a una acción, y ahí viene la creatividad. La creatividad sin límites, definitivamente, ¿no? Una de las condiciones humanas para conseguir este efecto es la adaptabilidad, ¿no? Cuando nosotros vemos la era del hielo y cómo hemos pasado diferentes estadios de desarrollo, vamos a decir, no solo social, geográfico, cultural, económico, en el ser humano, es la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos al entorno, en todas condiciones nos adaptamos, ¿no? Somos capaces de adaptarnos. Esa es una condición humana en marco de lo que les había explicado anteriormente, de información, conocimiento, vincularlas a la realidad, volverlas parte de nuestra propuesta, la creatividad, y ahí está la adaptabilidad. ¿En qué proceso está ahorita la inteligencia artificial? Está justamente en esa dialéctica de almacenar información, vincularla, generar conocimiento, pero todavía no tiene uso creativo, independiente, autónomo, todavía, ¿no? Stephen Hawking decía, cuando el hombre invente la inteligencia artificial, será el último que invente. Entonces estamos en las puertas seguramente de algo que va a revolucionar, y está revolucionando nuestra forma de vivir. Ahora sí. Bueno, ¿cómo esto nos beneficia? ¿Cómo llevamos esto al campo del branding, definitivamente? La administración de marca es importante, pero como dice Porter, no tienes que pelear por la diferenciación, tienes que enfocarte en ser único, ¿no? Lo que tenemos que alimentar y estar conscientes de que esta herramienta nos va a servir como para, si quieren hacer check, varias tareas en el proceso creativo, ¿no? Y llegar a ese nivel de autenticidad que estamos obligados a tener como marcas. Y pasamos de la información al conocimiento, ¿no? Cuando nosotros vinculemos, y ahí está la parte interesante de nuestra profesión, el core business de nuestra profesión. Cuando vemos la malla curricular, creemos mucho que el diseño gráfico es manejar los paquetes de software, ¿no? Es decir, el diseño gráfico es manejar el InDesign, Photoshop. De hecho, en alguna entrevista de trabajo, cuando tú vas a presentarte como diseño gráfico, te dicen, ¿manejas el Photoshop? Sí, sí, etcétera, ¿no? Y creemos que ahí termina el asunto. No, esa es la parte instrumental, ¿no? Y cuando vemos en nuestro pensum, y esta materia, ¿no? Historia de la creatividad, o no sé, estética, ¿para qué sirve, digamos, no? Historia de la pintura, no sé, ¿no? Semiótica. Entonces, yo he venido aquí a aprender a manejar el Photoshop y el InDesign, no sé qué, me gusta la Mac. Pues esta parte del uso de los instrumentos la va a hacer la inteligencia artificial. La parte dura de lo que es aprender diseño gráfico está en nuestro territorio, está en nuestra cancha, el manejo de estéticas, que es parte de lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hecho arte, el parte de la significación de las cosas, como dice Barbero, la mediación comunicacional, relacionamiento con los públicos, lo hemos visto en semiótica, en semiología. Entonces, toda esta parte instrumental seguramente la vamos a vaciar a nuestro agente, a nuestro socio, que va a estar vestido como inteligencia artificial. Ahí entonces estoy subrayando algunas materias que para ustedes
pueden ser importantes. ¿Dónde apuntar con este tema? ¿Qué tenemos que hacer? Les voy a comentar algunas de las formas de cómo se ha vinculado el marketing y especialmente el diseño desde antes de la inteligencia artificial y cómo genera concepto, contenido, que es el territorio, es la tierra prometida para llegar en este momento a ser relevantes en el marco de la competitividad. Una estadística alemana nos dice que estamos expuestos a 6.000 mensajes diarios. Estamos saturados de mensajes, ¿no? Sin considerar tu WhatsApp. Estamos llenos. Vean su bandeja hoy día de su Gmail. Hagan el ejercicio. ¿Cuántos mensajes tienen en su bandeja de entrada? Me imagino que más de 100. Mucho más. Estamos saturados. Entonces, hay una pelea en este momento de la economía de la atención, ¿no? ¿Cómo conseguimos que la gente nos mire, nos escuche, nos comente, ¿no? La atención hoy día es un bien en extinción y por ende el generar contenido es el objetivo, el generar atención es el objetivo, ¿no? El hacer que te comente es el objetivo, el hacer que de esos 100 mensajes que tienes diarios en tu bandeja de entrada de tu correo Gmail puedan leerte 1 o 2, ese es el objetivo, ¿no? Por eso WhatsApp está piloteando el tema de las redes sociales, porque su relación es mucho más instantánea, mucho más vinculada al valor de uso de la información, ¿no? Seguramente su bandeja de WhatsApp siempre está en 0, ¿no? Pero su bandeja de correos electrónicos siempre está sobre los 100. Entonces, esta pregunta que ya veía venirse, porque la economía de la atención aparece ya a hacer boom, un Big Bang a partir de los años 2000, empieza a preocupar a la gente que genera contenidos, a los publicistas, y empiezan a aterrizar en algo que es generar personalidad de las marcas, ¿no? Hay que darle personalidad, hay que darle características, hay que volver a la marca una persona, hay que otorgarle identidad. Y aparecen interesantes ejemplos, ¿no? El Just Do It de Nike, por ejemplo. Si algo los seres humanos tenemos como condición de coexistencia es nuestra incapacidad de decisión. Ya lo había manifestado Shakespeare, ¿no? Cuando nos decía ser o no ser, ¿no? Cuando Hamlet agarraba la calaverita, ahí, ¿no? En la obra de teatro, decía de acá a acá hay un paso, hay un tiempo relativamente corto, ¿no? De estar acá a volver una calavera. Y en eso vivo mi debate, ser o no ser. En la Biblia nos dice frío o caliente, ¿no? Voy o no voy, ¿no? A la fiesta del sábado. Vivimos en esa, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza humana. Los publicistas de Nike se dieron cuenta de ese tema, ¿no? A nivel neuromarketing siquiera. Y propusieron el Just Do It, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros? Hazlo, ¿no? Atrévete, llama, ¿no? ¿Comprenden? Entonces hicieron clic con ese espacio de atención que nosotros necesitamos para vincular contenido. Rolex, ahora hay un boom en el tema de la adquisición, compra de relojes de lujo, ¿no? Entonces parecería irónico, ¿no? Hace un tiempo nadie usaba reloj, pero hay una tendencia, hay un mercado que está abriendo con bastantes ceros para esta categoría. Rolex, que está piloteando este nuevo momento en el comercio de los relojes, dice, mira su concepto de marca, su insight, ¿no? ¿Dónde genera atención? Estimados, ¿no? Cuando ustedes reciban su título de diseñadores gráficos acá en la universidad, se gradúen, viene el papá, todo feliz, y te regala un Rolex, ¿no? Como parte en lugar del anillo de graduación, tu Rolex. Rolex te dice, devuelve ese Rolex, por favor, en todos sus mensajes, ¿no? Devuélvelo, ¿no? Rolex tiene que ser parte de tu éxito personal. Cuando tú tengas la capacidad de comprar, de invertir $10,000 en un reloj, ¿no? Y mostrar tu éxito personal, es el momento que puedes usar un Rolex. ¿Comprenden? Generar un challenge, un desafío personal y está abriendo mercados que generan atención, pero básicamente contenido. Entonces, esto se veía venir, la automatización, definitivamente. Nosotros trabajamos en una organización social, la humanización de la marca creo que va a ser nuestro negocio durante un buen tiempo. Procesos
el relevamiento de información están ya codificados. Sistemas de manejo de data, de analítica, que hacen este trabajo de forma autónoma. Entonces, la inteligencia artificial simplemente le va a poner el cherry a todo ese proceso de automatización al que estamos expuestos todos los días, ¿no? Hablaba con mi colega, que va a tener incluso la palabra enseguida, me decía, este tema, ¿no?, de la analítica es importante, pero es también importante que podamos nosotros traducir esa analítica en contenidos de respuesta, porque si no van a ser datos fríos. Los algoritmos, me decía él, siempre, bueno, no siempre, en la última década estaban ahí presentes en todo lo que hacíamos, ¿no? Parecía magia, ¿no? Cuando en tu Facebook empezabas a postear y de pronto el marketplace te inundaba con ofertas de productos que estaban vinculadas a alguna búsqueda que has hecho por WhatsApp o alguna pregunta que has hecho de un evento, etcétera, ¿no? Todo era un ecosistema que estaba siendo manejado de forma automática. Entonces la inteligencia artificial le va a poner simplemente el cherry a ese proceso. Entonces pasamos de la deshumanización que estamos viendo en este momento, que donde todo es artificial, todo va a volcarse a un proceso de información. Harari llama a este proceso el Homo Deus, ¿no? Un proceso que pasamos del Homo sapiens al Homo digital, ¿no? Estamos cediendo mucho de nuestra información. Tu teléfono te conoce más que vos mismo, ¿no? Te puede definir incluso gustos, preferencias, te puede marcar tendencias, ¿no? Va a llegar un momento en que tú a tu teléfono le vas a preguntar, ¿me conviene esto? ¿No? En base a toda la información que ha almacenado, que tú le has proporcionado. Es la deshumanización, pero eso da puerta a una nueva humanización. Si ustedes sienten, hay un proceso casi existencial de búsqueda del auténtico, ¿no? Hoy día las marcas tienen un grave problema, ¿no? Porque tienen que ser auténticas. Ya no sirve parecer, tienes que ser, ¿no? Porque estás expuesto 24 horas al día en las redes sociales, estás expuesto 24 horas en el ecosistema digital, ¿no? Starbucks hace un tiempo publicaron un post de un consumidor de esta red de cafetería, una fotografía con un ratón en uno de los restaurantes. Increíblemente la gente respondía en cadena y decía que eso era un montaje, ¿no? Que era imposible que en un restaurante Starbucks hay un ratón, ¿no? La gente defendía una love mark, ¿no? Increíblemente en Bolivia, ¿no?, pueden buscar el caso, está en YouTube, ¿no?, en Hipermaxi publicaron lo mismo, y digo la marca casi porque está documentado, ¿no?, en una góndola de tortas, básicamente el mismo tema. Y la gente le sacó el cuero a Hipermaxi. Siempre es así, que no sé qué, que a mí también, que etcétera, ¿no? Entonces ahí está la capacidad de comunicar y de administrar tu información en esos espacios de exposición de marca que tú tienes. Y ahí está el proceso de la humanización, de la nueva humanización, que es el tema de darle valor, ¿no?, lo que decía Daniela al inicio de esta charla, ¿no? El norte para las marcas después de la pandemia, específicamente desde la pandemia, es la esencia. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas durante la pandemia. Por ejemplo, el acumular por acumular parece que no es el objetivo de nuestra existencia. Nace con bastante fuerza y movimientos a nivel de marketing, si quieren, mercados emergentes, ¿no?, donde el minimalismo empieza a funcionar de una forma muy práctica, ¿no? Tenemos que mejorar nuestro sistema de oferta porque el consumidor hoy día es un consumidor inteligente. No va a comprar por comprar, no quiere tener un ropero lleno de ropa, no quiere tener una colección de X cantidad de zapatos, ¿no? Quiere apuntar su existencia a otra dinámica de vida, ¿no? Nace, por ejemplo, el nuevo concepto de realización personal. Entonces, en ese marco, y ustedes son parte de ese proceso de búsqueda que está en este momento incidiendo la humanidad, es la nueva humanización. Y ahí hacemos clic, ¿no? Ahí tenemos que estar, hay un territorio ahí, entre comillas, si quieren, virgen, porque podamos potenciar mensajes. Y la inteligencia artificial se convierte en un instrumento, en una herramienta, ¿no? Porque seguimos nosotros desde el lado humano, considerando, haciendo contenidos que vinculen la realidad y que nos hagan relevantes. ¿Cómo estaba el panorama de los negocios antes de la inteligencia artificial? Había una competitividad sangrienta, ¿no? Efectivamente,
Pero es importante que consideremos este espacio de reflexión que ha hecho el branding y el marketing después de la pandemia, porque antes de la pandemia había el concepto de si no comes, te comen. Nos hemos dado cuenta el marketing de guerrilla, por ejemplo, ¿no? Utilizar tus debilidades, estoy hablando ya de un tema de competencia agresiva de la marca, para poner tus debilidades en manifiesto y debilitar tu marca. La guerra de las colas, por ejemplo, ¿no? En los años 80 y 90, como Pepsi Cola y Coca-Cola se sacaron el cuero, como Sony y Hitachi, ¿no? En la década de los 90, los mismos esquema. Sin embargo, llegamos al año 2000, ¿no? Y más después de la pandemia, y empezaron las marcas, las empresas, nosotros a darnos cuenta que el escenario no es la pelea, el escenario es la colaboración, ¿no? Entonces aparecen los productos dedicados, ¿no? Aparece, por ejemplo, WWF haciendo una campaña, digamos, para Procter & Gamble, ¿no? Aparece la Fundación Toyota, ¿no? Que financia a Discovery Channel, digamos, ¿no? Entonces aparecen efectos de corresponder, de devolver a la sociedad y no solamente el objetivo de lucrar, que sea el core business de una organización. Entonces, la inteligencia artificial aparece en todo este contexto de nueva humanización del marketing. Estamos viendo nosotros un nuevo proceso muy interesante que genera un marco de competencia. Ayer yo estaba en un evento en Santa Cruz donde se hablaba de la humanización de la marca, del branding, del marketing sostenible, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de las lecciones más importantes es que lucrar por lucrar no es el objetivo. Y creo que ustedes también, hay una crisis inmobiliaria hoy día en Canadá y Estados Unidos, ¿no? La gente de menos de 25 años ya no quiere endeudarse, ya no quiere estar 20 años, 15 años pagando una hipoteca, ¿no? Que era la realización de la generación X, ¿no? En mi generación, por ejemplo, era fundamental que a los 30 tenías que llegar con tu deuda de banco, ¿no? Para tener tu departamento, ¿no? Si repasabas los 30 y no eras deudor de un banco, menos del banco fácil, no existía, o sea, no estaban haciendo bien las cosas, ¿no? Decías, no, tengo que endeudarme, ¿no? Y de hecho te decían, no, es la época en que te tienes que endeudar, ¿no? Tienes que ser productivo, tienes hasta, no sé, 50 y algo para pagar tu departamento, tu auto, etc. Es el momento en que tienes que... Y claro, vivíamos atormentados con un trabajo de largo plazo, etcétera, etcétera. Viene la generación Millennium, cambia un poquito el esquema, dice, no, yo tengo que disfrutar la vida, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy eso se manifiesta, por ejemplo, en la industria inmobiliaria, ¿no? La generación Centennial, los Millennium, etcétera, ya no deudas, ¿no? Voy a trabajar cuando yo tenga que trabajar, ¿no? Ya no quiero tener una cuenta de 6 ceros en el banco, no me interesa si tengo la tarjeta Gold o Platino, ¿no? en mi billetera. O sea, son diferentes momentos que los tenemos que vincular al ejercicio de nuestra propuesta comunicacional. Entonces, la inteligencia artificial viene en ese contexto. Esto es un poquito el panorama de cómo estábamos, ¿no? Antes de la inteligencia artificial. Y estos son datos recogidos de varias agencias, básicamente recicladas, si quieren, por HubSpot. El 94% de los consumidores afirma haber suspendido las comunicaciones de forma, digamos, con su empresa, ¿no? Porque no había un buen trato. El 74% considera la posibilidad de cambiar de marca. O sea, ya el cliente es exigente, el cliente es inteligente. El 51% de los no volvería a hacer negocios en una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son datos que son interesantes y eso da pie a esta metamorfosis, que ahí quiero llegar como parte, digamos, de esta fundamentación teórica. El consumidor, que era el primer concepto del marketing en la década de los 80, consumidor, vamos a la etimología de la palabra, es algo que se va diluyendo, el consumo, ¿no? Entonces al consumidor como que hay que sacar el jugo, ¿no? Hasta que ya no te sirva y empezar a necesitar con otro consumidor, ¿no? Y ahí viene el ciclo, ¿no? Y claro, era se quiere una lógica muy instrumental, ¿no? De ver el mercado al consumidor, ¿no? No voy hasta que me consuman, ¿no? Hasta que me termine mi relación con él. Luego viene el nuevo concepto cliente, ¿no? Cliente es alguien que tengo que protegerlo, ¿no? Etimológicamente, hay que tengo que cuidarlo, ¿no? Ya viene con el cliente interno. Este concepto lo pone Philip Kotler, ¿no? Alguien que básicamente es el centro de tu negocio, el cliente. El cliente es la razón de tu negocio, ¿no? El cliente interno, externo,
gente potencial, y ahí viene toda una tipología a raíz de este nuevo concepto. El consumidor es hasta donde dure, el cliente, y hay que protegerlo, hay que formarlo, hay que, etcétera, ¿no? Pero ya aparece el nuevo concepto en este marco de la humanización, que es el usuario. El usuario. Voy a ser relevante mientras la comunicación que yo proponga sirva, comillas, para algo. ¿Ok? No quiero llegar a ese meme que dice otro día más y utilizar el binomio cuadrado perfecto. ¿No? Quiero que mi información construya, contenga el valor de uso. Entonces es más complicado, es mucho más complicado, porque me hace repensar cómo yo planteo mi relación con el mercado. Me hace repensar, por ejemplo, que en una condición de interrelación con el mercado, que a través de la comunicación digital es posible, en la que en los 80 era impensable que haya retroalimentación, había de la comunicación unipolar, ¿no? Si ustedes revisan un poco la historia de la comunicación y de la información, había mucho debate. Gabriel García Márquez estaba metido en ese debate, decía que había mucha manipulación de la comunicación, era unipolar, ¿no? Era impensable pensar que había, pero hoy día es un ejercicio diario. Entonces cada consumidor, cada cliente, cada usuario, ¿no? Cada protagonista del mercado se vuelve en individuo, se vuelve personal, y ahí tenemos que tener la capacidad de interactuar con él, y aparece este concepto, ¿no? La microsegmentación. Esto lo estoy cogiendo de Porter también, ¿no? Michael Porter, ¿no? De la segmentación grande pasamos a la microsegmentación, a la persona, ¿no? Y nosotros en marketing digital, de la misma pasamos al buyer persona. Entonces reconstruimos un perfil, ¿no? Por ejemplo, le damos un nombre, Pedro Vargas, ¿no? Tal, le gusta el cine, ¿no? Le gusta leer de vez en cuando, le gusta, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Le doy, ¿y saben qué hago con ese ejercicio? Llego a todos los Pedros del mundo a través de la propuesta a nivel de canales digitales. Y si hago bien mi trabajo, todos se van a sentir interpelados. Los Pedros, ¿no? Los Juanes, los Albertos, las Marías, las Heles, o sea, todas las que yo voy a configurar. ¿Y cómo logro esa relación? ¿Cómo logro la configuración de personas? ¿No? ¿Cómo logro llegar a esa microsegmentación? Con la observación. Y eso es otro valor humano. Y ahí viene la humanización de la marca. Y ahí la inteligencia artificial, por el momento, no tiene mucho que ver, ¿no? Tirso de Molina, un novelista español, decía una cosa bien bonita. Decía, ahí va con él, ahí va un hombre y con él su novela. Podemos escribir historias de lo que observamos en la cotidianidad. ¿Ok? ¿Cuál era el secreto de Steve Jobs? Porque Steve Jobs pasó buena parte de su vida universitaria descalzo, asistiendo a talleres de motivación, asistiendo donde podía, que le invitaban, digamos, para observar a la gente. Era un adicto en la observación de las personas. Podía construir historias de ver su entorno. Esa habilidad le condujo a crear lo que hoy día es, ¿no?, Apple, pero básicamente a ofrecer productos en condiciones de innovación que hagan clic con lo que la gente estaba esperando. La gente veía, por ejemplo, que había un segmento que estaba emergiendo con los hipsters, ¿no?, que eran los nuevos millonarios, ¿no?, el nuevo segmento, microsegmento que iba a dirigir la economía en los Estados Unidos, ¿no? Entonces era un modelo de personas, ¿no? Tenían su perfil, eran los Big Bang que vemos en la televisión, ¿no? Además de los cómics, que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Él los dibujó y dijo, voy a hacer productos para este segmento porque además de ser un segmento clave, es un segmento altamente rentable. Abercrombie & Fitch, ¿no?, esa marca de ropa que ahora está por abajo, pero en su momento cumbre, ¿qué hizo? Dibujó al adolescente rebelde, ¿no? En una relación, digamos, diferente a la que nosotros vivimos en Bolivia. Los adolescentes, los jóvenes, son altamente potenciales consumidores porque tienen un valor adquisitivo altísimo, ¿no? En las culturas del primer mundo, ¿no?, el trabajo es parte cultural del relacionamiento con las familias, ¿no? Tener a tu hijo de 15 años en verano en tu casa no existe. Tiene que estar trabajando, tiene que estar haciendo algo. Entonces ese joven que desde los 10 años está repartiendo periódicos, está haciendo bolsa en supermercados, llega a la época de la adolescencia, tiene dinero, ¿no? ¿Ok? Entonces se convierte en un target. ¿Y qué hace Abercrombie? Diseña ropa para esta gente.
para este público. ¿Cuáles son sus características, no? Son adolescentes, están sufriendo un proceso de acomodamiento en su existencia, pero lo principal, quieren ser diferentes, ¿no? Quieren entrar en contracorriente con los papás. Lo peor que le puedes decir a un niño, a un adolescente en la calle es: mira, igualito a tu papá, ya lo mataste, ¿no? Entonces, esa imagen de papá, mamá no la quiere, digamos. ¿Qué ha hecho Abercrombie? Ha hecho ropa para ellos, para los adolescentes, y ha tenido un éxito de ventas impresionante, ¿no? Viva hizo lo mismo en nuestro país, ¿no? En la década de los 2000 era una marca muy joven, Viva, ¿no? Apostó mucho al tema de generar valor para los jóvenes. Toda su campaña, toda su bandeja publicitaria estaba error, porque Bolivia, ¿no? Los jóvenes no tienen capacidad adquisitiva alta porque no trabajan muy tarde, después de la universidad, ¿no? El buen papá, de hecho, la buena mamá es la que al hijo, hasta que se gradúe, la cosa comienza cuando recibe su título aquí en la Unifrance, dice: hasta aquí llegué, ahora te toca, ¿no? Y ahí sabemos que no termina ahí el asunto, porque no tiene práctica laboral. A lo que estoy yendo con este ejemplo es que todo se relaciona con un contexto predeterminado, y saber leer el contexto es una habilidad del comunicador, del diseñador, del marketero. ¿Cómo podemos llevar esto a nuestro molino? ¿Cómo hacemos que la inteligencia artificial llegue a nuestro territorio? Tenemos que estar conscientes que es una herramienta, y lo va a decir Diego también en negritas. Esto es una herramienta de gestión. No ha venido a reemplazar al diseñador, no ha venido a reemplazar a la gente de marketing. Es una herramienta de vinculación con la realidad. Quiero yo invitarles a que desde hoy empiecen a observar la realidad de diferente forma, como un repertorio de posibilidades, de conectividad con la población. Que identifiquen varias personas. Aquí en La Paz tenemos un repertorio increíble de perfiles de mercado, ¿no? Tenemos a la cholita luchadora, hay mercados emergentes por todo lado, los cholets nos están diciendo a gritos cómo va a ser el tema de la comunicación con segmentos clave, ¿no? Nos está gritando, por ejemplo, la gente que practica K-pop, rap y demás, eso llama Steve Godin, llama tribus, ¿no? Tenemos la capacidad de articularnos con las tribus, pero el tiempo que nosotros dedicábamos a manejar los softwares, a preocuparnos por si conozco todo el repertorio de Photoshop, del InDesign, que no sé qué, etcétera, etcétera, ese tiempo lo volquemos a observar a la sociedad, ¿no? A conocernos más, a integrarnos más, a ser parte de este repertorio, para que nosotros utilicemos estas herramientas y las podamos dirigir a los agentes de inteligencia artificial, ¿no? A que creen mensajes, pero de acuerdo a nuestra experiencia personal. La marca Puma, en la década de los 2000, ya se veía también, contrató gente, que se llamaba insiders, que tenían que involucrarse, tenían que meterse entre toda la gente que hacía competencias, tenían que volverse runners, tenían que volverse fitness, tenían que estar eran gente de marketing, ¿no? Pero tenían que vivir el proceso de por qué la gente compra Puma, dónde está el chip para que la gente adquiera Puma, y se empezaron a meter en los colectivos, ¿no? De los consumidores de Puma. ¿Qué pasó como resultado de esta experiencia? Puma reventó en ventas, efectivamente, creó toda una tendencia de moda. Yo hoy día que es parte, están recogiendo toda la moda vintage, y Puma empezó a hacer no solamente productos deportivos, empezó a meterse dentro de la moda urbana, ¿no? Creó conceptos de moda, ¿no? Que empezó a hacer bisutería, porque empezó a meterse en las neuronas de cómo el consumidor, qué quería de la marca. Esa información nos va a dar simplemente nuestra experiencia de convivencia con el consumidor. El mal de este siglo es la soledad. Tenemos 5,000 amigos en Facebook, ¿no? Y no tenemos con quién ir al cine el sábado, ¿no? ¿Okay? Entonces es una realidad evidente. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un caldo de cultivo, hay una demanda por lo humano, por lo existencial, por estamos queriendo volvernos vintage en este tema. Entonces ahí tenemos una oportunidad comunicacional tremenda, ¿no? De generar vinculación con la gente, ¿no? Es interesante, por ejemplo, cómo el TikTok le está quitando espacio al Facebook en los centennials, ya le ha quitado, efectivamente. El Facebook es un espacio de redes sociales de la generación X, ¿no? Y para adelante, ¿no? Los nuevos entrantes están en Instagram o están en TikTok. ¿Por qué?
El secreto es la vinculación, la relación de face to face que logra estamos buscando lo auténtico, definitivamente. Por exposición de marcas a las que estamos obligados a administrar hoy día, nos tiene que volver auténticos. Y aquí viene un ejercicio de autoevaluación, evaluación de harakiri, ¿no? Es el momento para empezar a hacer comunicación, ¿no? O no, ¿no? Tenemos que hacer una revalorización de nuestros objetivos, de nuestras metas comerciales, de todo este proceso, porque si no estamos listos, vamos a pasar el filtro como el hipermarket, comillas, ojo, sin querer poner como ejemplo simplemente para esta característica, ¿no? Que la gente no nos va a apoyar. Pero si estamos a un nivel de Starbucks, por ejemplo, ¿no? Para coger el ejemplo anterior, ¿no? Donde la gente va a hacer clic con nuestra marca, es el momento para generar exposición. Si no, no, y eso lo vamos a debatir internamente al interior de las organizaciones. Entonces, la AI se transforma en un instrumento de gestión, definitivamente, por el momento, no digamos que esto ha terminado, está empezando. Ayer hablábamos en un debate, por ejemplo, muy parecido a este, que hay ejemplos de inteligencia artificial que ya está contratando gente, la inteligencia artificial ya está generando cierta autonomía, está contratando gente de información que no tenía, ¿no? Porque no se olviden que esto es parte de un proceso de recopilación de información. Como no tiene toda la información en su entorno, lo que está haciendo la inteligencia artificial, está empezando a contratar gente, especialistas. Esto ya parece de otro mundo, pero estamos en el previo. Entonces, aquí viene lo importante, ¿no? Empezamos a generar relacionamiento con el público y a partir de nuestra propuesta comunicacional, el objetivo es ser relevantes, y relevantes es el valor de uso, volver al consumidor en cliente, el cliente en usuario. Y ahí viene la experiencia del usuario. Para eso la analítica es fundamental, pero la analítica desde la lógica de la interpretación. La analítica por sí misma no va a vincular ningún tipo de información, no va a volverse conocimiento. Pero si nosotros llevamos la analítica a nuestro territorio, provocamos la analítica intencionalmente bajo principios, bajo estructuras, bajo esquemas que queremos que encontrar en la sociedad, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? Es como un arte de seducción, ¿no? Cuando tú haces scan a la chica o al chico que quieres entablar una relación, hay un proceso de scan, ¿no? Ves todo, etcétera, ¿no? María Carmen Estapé, la psicóloga famosa española, llama ese un proceso de encandilamiento, ¿no? Te encandilas, ¿no? Ves a esa persona diferente al resto, ¿no? Ese nivel tenemos que llegar a conseguir cuando estamos haciendo una estrategia de marketing, por ejemplo, de contenidos y diseño gráfico. Nos han pedido, por ejemplo, hacer una campaña para mejorar, no sé, etcétera, o que la gente consuma más Coca-Cola, ¿no? Tenemos que empezar primero a desayunar Coca-Cola. ¿Por qué? Tenemos que ver cómo Coca-Cola se relaciona con su marca, por qué la gente pide salteña con Coca-Cola. Debemos ser parte de ese repertorio. Entonces, ese foco que hagamos intencional nos va a llevar a una lógica de analítica y nos va a generar ese proceso creativo que necesitamos desencadenar para generar contenidos. Si no, es imposible que lo logremos. Tenemos que involucrarnos. Y sí, ese involucramiento tiene que ser ya no digital, tiene que ser presencial. Tenemos que hundirnos, ¿no? En el consumidor paseño. ¿Por qué compra en la Feria del Alto? ¿No? ¿Por qué en fin de año va a hacer sus compras a la Uyustus, ¿no? En época de lluvias? Es increíble cómo la gente desfila comprando cosas, midiéndose zapatos en una especie de una especie de tsunami, ¿no? Humano, pero ahí todos, digamos, conduciéndose, digamos, bajo una lógica casi de ritual para consumir, para comprar sus productos de fin de año, ¿no? Como los recién casados van a comprar, digamos, sus productos de higiene, o sea, de la casa a la Garcilaso de la Vega, ¿no? Aquí en La Paz, ¿no? En La Paz hay una calle donde venden todo lo que es, digamos, limpieza personal, pero es impresionante cómo ha obligado ese circuito de cómo vender cosas a marcas como Unilever, etcétera, que tienen un tema de mercado bien estable, de supermercado, llevarlos, tropicalizarlos y llevarlos a estos territorios de consumo. Porque es parte del ritual, no podemos cambiar eso, ¿no? Por cómo el paseño compra cositas así chiquititas en las citas, le pone su mistura, le pone cosas y espera que eso se vuelva grande, ¿no? Y esperamos el milagro. Como nuestra industria musical, por ejemplo, es lacrimógena, ¿no?
de los latinoamericanos, nos gusta sufrir, nos gusta, yo digo, lo peor que te puede pasar en Latinoamérica escuchando nuestra música es que te vaya bien en una relación, ¿no? Porque no tendrías mucho con qué identificar. Toda la música es, me ha dejado, ¿no? Otra vez será, ¿no? ¿Entienden? Todo ese repertorio cultural que se manifiesta en nuestra forma de vida cotidiana no la va a recoger la inteligencia artificial. Es parte de nuestra convivencia, de nuestra observación sistemática, diaria. Nos hemos metido en este negocio, que es la comunicación, que es el marketing, que es el diseño, y tenemos que estar metidos 24/7, porque es parte de lo que vamos a respirar. Muy bien, entonces aquí viene el tema de las sensaciones, y con eso ya voy a poner el chelo. Vinculando la comunicación a las experiencias y las experiencias a las sensaciones. Vivimos en agotamiento, todos queremos ser felices. Definitivamente, cuando a John Lennon le preguntaron en el colegio, su profesora de primaria le dice, ¿qué vas a hacer cuando seas, qué quisieras hacer cuando seas grande? John Lennon le respondió y le dijo, quiero ser feliz. La profesora le dijo, creo que has entendido mal la pregunta. No, usted ha entendido mal la respuesta, ¿no? Entonces, creo que buscamos en este momento, vean un poco el repertorio de cómo estamos moviendo en el área comunicacional de oferta. Todos queremos ser felices, efectivamente, pero la felicidad viene volcada por diferentes fórmulas, y una de las fórmulas a las que nosotros podemos aplicar es el tema de hacer que tengan sensaciones, ¿no? Buscar la sensación. La sensación es esa experiencia que va a ayudar, digamos, a capitalizar nuestra propuesta comunicacional, gráfica. Es interesante ver cómo, por ejemplo, un afiche genera respuesta en la gente con firmas, con grafitis ahí, etcétera. Ahí te están respondiendo, está funcionando tu mensaje, ¿no es cierto? Si no logramos este tema, no hemos hecho clic con el tema de experiencias, no estamos vinculando a la realidad y por ende no podemos manifestar sensación, ¿no? Interesante como el arte, por ejemplo, eso hace de forma muy práctica, ¿no? Es como la gente puede quedar conmovida con una pintura, digamos, ¿no? O conmovida con un poema, ¿no? A nivel metalingüístico. Entonces, lo que quiero decirles con este tema es que para llegar a ese nivel, esto sigue siendo humano, sigue siendo parte de nuestro proceso de convivencia diaria, seguimos articulados al tema de nuestras formas de comunicación. Si algo nos mueve el piso, siguen siendo las palabras, pero las palabras tienen un poder humano simplemente. Entonces, creo que se lleven esa experiencia de que las herramientas van a estar ahí, la inteligencia artificial va a seguir siendo una herramienta de gestión por el momento, no va a reemplazar la creatividad es parte de nuestro sector, pero en esa lógica de construcción. La creatividad no es algo, un don divino, no viene y ya te despiertas y es creativo, sino es la capacidad de reciclar nuestras experiencias, es la capacidad que tiene el poeta, el novelista de escribir historias, ¿no? Y ahí estamos nosotros donde podemos incidir, ¿no? En el repertorio de la publicidad, del marketing, del diseño. Gracias, muchas gracias, ¿no? Ahora viene la ronda de preguntas. Ahora sí, preguntas. ¿Tienen preguntas? Preguntarle esto. Nada, todo clarísimo. Ahí hay una pregunta. Sobre el usar nuestras debilidades en el marketing muy bien, voy a volver un poquito entonces retrotrayendo al tema de cómo hacer de las debilidades. Yo quiero referirme al tema de cómo generamos herramientas, información del entorno, ¿no? Y es vincular nuestras experiencias, es aterrizar de forma presencial, si quieren, de forma experiencial, en el tema de dónde tú quieres apuntar como mercados objetivos. Es interesante tu pregunta porque si no logramos ese proceso de involucramiento, es como lo hace el reportero. Si tú vas a escribir un reportaje, por ejemplo, del tema de movilidad humana y de la migración aquí, que es un drama, digamos, en América Latina, ¿no? Si no haces todo el proceso vos de involucrarte y ser un migrante más, de meterte, digamos, en el asunto, no vas a lograr esa química que necesita el mensaje para ser auténtico. ¿Ok? Entonces, una de las debilidades del marketing es que veía muy de afuera las cosas, ¿no? La campaña creativa estaba volcada, digamos, en un área creativa que no se involucraba. De hecho, empezó a involucrarse poco a poco, pero en esa lógica de satisfacer al cliente, no tenían la capacidad de generar incomodidad con el cliente y decir, no va por ahí, ¿no? Tenemos que hacer esto.
Entonces creo que la gente profesional en marketing, en comunicación, tiene que poner incómodo al cliente, porque si vamos a obedecer lo que dice el cliente, no estaríamos poniéndole valor, ¿no?, a lo que estamos proponiendo, a lo que estamos definiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí viene nuestra capacidad de interlocución, pero esa interlocución tiene que ser validada, tiene que ser contextualizada. Una de las cosas que ustedes tienen que estar atentos es que tienen que, además de involucrarse y ser de este involucramiento un repertorio de información, tienen que leer mucho, estimados, ¿no? La información está ahí. En Bolivia leemos muy poco, no nos gusta leer, ¿no? Y yo les invito a desafiarse a que puedan recoger información de todo lado, porque la única posibilidad de generar, digamos, relevancia es tener cruce de información, no solamente lo que pensamos de forma instintiva, ¿no? Nuestro instinto sí es un regalo, lo dice Einstein, es un don divino el instinto, sí, y lo dice Einstein, divino, imagínense, el que dice que Dios es Spinoza, pero sí, ese instinto decae cuando no tiene base teórica, ¿no? Ahora, esa base teórica puede estar, si quieren, baseada en lo que va a ser la inteligencia artificial, pero siempre con una comunicación de ida y vuelta, ¿no? Eso. Muchas gracias, Pedro. Realmente cada experiencia a nosotros nos sirve bastante, ¿no?